Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar de Novotic. Y este webinar que en esta ocasión, y a diferencia de las anteriores, va a estar centrado en uno de los sectores con mayor potencial ahora mismo en el mercado, que es el sector de la industria agroalimentaria y bebidas. Por arrancar con una idea, bueno, la primera idea es una muy buena noticia, y es que estamos ante un sector, ante un mercado con el mayor potencial seguramente ahora mismo, ¿no? Un mercado lleno de oportunidades, ¿vale? Y aquí os pongo una primera diapo en la que hay algunos datos que hemos extraído de Internet, ¿no? Que dejan claro ante qué escenario estamos, ¿no? Tenemos ahí de Soil Association, que certifica que más de 3.000 alimentos orgánicos y productores en yuca en 2018, ¿no? Forbes, que nos comenta que el mercado mundial de tecnología alimentaria crecerá por encima de los 250.000 millones de euros en 2022. Nestlé, por su parte, comenta que para el 2020 los alimentos con base vegetal alcanzarán los 5.000 millones de euros en el mercado estadounidense. Y Pricewaterhouse, que 40.000 millones de euros, se calcula que hay un fraude alimentario estimado en 40.000 millones de euros, ¿no? Es decir, son grandes cifras que nos dan una idea de la dimensión de este mercado, ¿no? Es un mercado con gran potencial, lleno de oportunidades, pero también es verdad que es un mercado con un nivel de complejidad, competitividad, velocidad de cambio y exigencia por parte del consumidor final muy, muy importante. Y es un mercado en el que sí o sí, para poder entrar a jugar en él, tenemos que, con garantías de éxito, tenemos que garantizar una serie de ítems y dar respuesta a, sobre todo, un par de cuestiones que para nosotros son ineludibles. Por un lado, la generación de confianza en el consumidor final, ¿vale? O sea, decir, estamos con todo el tema de los clústeres alimentarios, la gente está cambiando su forma de consumir, está invirtiendo dinero, pero se está volviendo a la vez consumidor final muy exigente, es decir, muy exigente en cuanto digamos, a oferta de producto, muy exigente en cuanto a calidad del producto. ¿Cómo debemos afrontar o por dónde pasa este ítem de generar confianza en el consumidor final? Desde luego, dando transparencia y seguridad a nuestra cadena de suministro. Esto es un paso que sí o sí, es decir, tenemos que aportar para entrar a jugar en este mercado. Y a la vez, y esto muy relacionado con lo anterior, tenemos que ser capaces de afrontar una presión legislativa muy importante, en constante crecimiento y muy dinámica, muy cambiante, ¿vale? A la vez que generamos confianza en el consumidor final, tenemos que ser capaces de ser súper competitivos, ultra competitivos. Estamos en un mercado donde hay una demanda muy, muy cambiante, que cambia a corto plazo, es decir, la gente cambia sus gustos y sus preferencias, casi, pues estamos hablando ya casi de modas, ¿no? En cuanto a la alimentación, donde entran a jugar muchísimos nuevos players que antes no estaban, nuevos players y potentes, es decir, donde la capacidad de velocidad de adaptación tanto a los gustos de los clientes, como la capacidad de innovación, de ofrecer soluciones nuevas de alimentación y, por supuesto, como no, el precio que paga el cliente por esos productos juegan un papel crítico, ¿vale? Entonces, este webinar va un poco de eso, ¿no? Es decir, nosotros queremos dar respuesta mediante Novotic y mediante la herramienta SAP Business One a todas estas preguntas, ¿no? Os vamos a dar soluciones para poder tener un control y una optimización de costes y de inventario a la altura del mercado en el que jugamos, y por otra parte vamos a conseguir dar transparencia y seguridad a toda nuestra cadena de suministro, ¿de acuerdo? Entonces, al final hacemos, esto lo podemos traducir en una serie de preguntas, ¿no? Es decir, ¿eres capaz fácilmente de calcular y visualizar los costes? ¿Necesitas optimizar tus recursos? ¿Tienes que manejar múltiples versiones de producto? ¿Tienes que reducir obsolescencia de tu inventario?
gastas mucho tiempo y recursos para dar respuesta a la normativa, ¿te gustaría mejorar la visibilidad de tu negocio? Bueno, SAP Business One, como solución de ERP líder a nivel mundial y también líder en el mercado agroalimentario para pequeñas y medianas empresas, para pymes, ¿no? Da respuesta a todas estas ítems que tenemos que ir cubriendo, puesto que está construido en base a los mejores estándares del mercado, es decir, las mejores prácticas empresariales de empresas, de miles de empresas de todo el mundo, son absorbidas por SAP y implementadas en su solución, ¿no? Al final, SAP Business One tiene experiencia en muchísimos sectores, ¿vale? Pero en el de alimentación de bebidas es un sector vertical donde ha desarrollado una solución de la mano de especialistas a nivel mundial, de empresas que se dedican, que trabajan en este sector, y que al final nos va a posibilitar contar con una solución totalmente verticalizada, totalmente diseñada para este sector, digamos, que está en una situación ahora mismo para mí, tan interesante, que tiene que afrontar un mercado con un montón de posibilidades, pero que a la vez, como hemos comentado, lleno de retos y lleno de, digamos, de ítems o de metas volantes que sí o sí tenemos que afrontar y dar solución. Voy a dar paso ya a Álvaro por no extenderme mucho más, y vamos a empezar a ver cómo SAP Business One va a dar respuesta a todos estos retos, primero de una manera teórica y luego de una manera práctica. Vamos a ver la herramienta funcionando, vamos a ver decir, cómo se articula, cómo se maneja. Yo creo que es lo más interesante, ver realmente, aterrizar cómo la herramienta da respuesta a todas estas preguntas que hemos formulado. Muchas gracias. Álvaro, cuando quieras. Gracias, Juan Ángel. Bueno, en la primera parte de la sesión de hoy nos vamos a centrar en tres capítulos fundamentalmente, que son la estructura y construcción de artículos, materias primas, semielaborados, productos terminados, cómo el sistema además nos va a ayudar a través de un MRP o de una calculadora de necesidades a optimizar nuestros aprovisionamientos, y luego, por último, cómo planificar esos recursos para una optimización del proceso de producción. Os invito a la sesión que continúa el miércoles que viene, también a la misma hora, a las 10, donde vamos a completar el ciclo de sesiones dedicadas a la alimentación con la gestión de planes de calidad, la captura de datos en planta para el control óptimo de cada tarea que se lleva en el proceso de manipulación, y una serie de informes y consultas para que nos den una visibilidad a todas las operaciones que mantenemos en la compañía. Aquí os dejo una última diapositiva con los webinars con los que vamos a finalizar el mes de abril, y os invito a todos aquellos que tengáis también curiosidad sobre las soluciones que aportamos dentro de Novotic durante el mes de mayo, que dedicaremos a procesos de manufactura en entornos industriales. Estos webinars, además, los vais a poder consultar y revisionar en nuestro canal de YouTube, y daos las gracias por vuestra asistencia. Vamos a pasar a aterrizar todos estos puntos que mi compañero Juan Ángel os ha ido detallando. Vamos a pasar de esa visión general del sector a cómo afrontar esto con una solución en óptimas condiciones. Y si me permitís, voy a cambiar a nuestro entorno. Esto es la suite de Business One. Business One es un ERP. Simplemente dar dos pinceladas con una visión genérica de lo que es el producto, sin extenderme demasiado. Reforzar la idea de que es un ERP, es un software de gestión empresarial. En la parte izquierda podéis ver el menú, es decir, la primera idea es una solución que integra todas las áreas de negocio de una compañía. Nos encontramos a menudo empresas que tienen diferentes sistemas para controlar distintas áreas, que muchas veces no están conectados entre sí, que a veces están integrados pero no es una integración total. Esto lo que nos va a asegurar es manejar un único dato, ¿vale?
Esto nos va a permitir tener una visibilidad ágil y completa de lo que está pasando en nuestra empresa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en la parte central lo que tenemos es una herramienta de Business Intelligence muy flexible porque podemos adaptar a la vista de cada uno de los usuarios, vistas para usuarios de ventas, compras. En este caso estoy viendo cuál es el mapa de planificación de mi producción, con iconografía, con colores, que me ayude de forma muy intuitiva a saber cuál es el proceso de producción en el que ahora mismo está inmersa mi compañía, con algunos indicadores, algunos KPIs, donde voy a ver el rendimiento de mi producción, si tengo una producción óptima, si tengo niveles de mermas por debajo o por encima de lo estimado, qué operaciones son las que ahora mismo están en curso, si están fuera de un rango de planificación, si, en definitiva, una visión general de forma muy sencilla de lo que está pasando en mi compañía en este momento. Para el ejemplo, para el webinar de hoy, he preparado dos estructuras de artículos para que veamos diferentes casuísticas. Vale. Por un lado tenemos una estructura, en este caso son unas croquetas de pescado, donde estamos viendo una serie de materiales que voy a tener que consumir con sus cantidades correspondientes para su fabricación y una serie de operaciones. En este caso hay una operación que es una molienda de pescado, en este caso. Es una operación la cual está asociada a un recurso, y en este caso este recurso, que son unos molinos, es un grupo de recursos. Quiere decir esto. Un grupo de recursos lo que me está es agrupando una serie de máquinas, en este caso 3 molinos, que me van a permitir programarlos de forma automática, y si os fijáis tengo definido una serie de costes, lo cual me va a permitir que la planificación me la gestione basada en aplicar primero cuáles son las máquinas que menor coste me generan, y así de forma ascendente. Esto es totalmente parametrizable. Uno de los criterios que yo estoy aquí utilizando es el coste, pero también podría ser la mayor productividad de esos recursos. Es decir, aunque tenga un coste más alto, me interesa porque tiene mayor capacidad. Esta optimización de recursos va a venir dada por la definición de estas máquinas. Vale. Por otro lado, nos encontramos otra operación, que es una operación de cocido, y si os fijáis, ambas operaciones están entre 2 líneas verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que son 2 operaciones que se están desarrollando en paralelo. Es decir, en muchos procesos productivos necesito que tanto la molienda como el cocido se inicien en el mismo momento. Si bien es cierto que teniendo tiempos de definición diferentes, cada uno finalizará en su momento. ¿Qué más me voy a encontrar? Me encuentro otra serie de operaciones, mezclados, una operación para freír y otra para empacado. Dentro de la operación de freír, además, asociado a esos costes de la operación de freír, estoy asociando unos costes de empleado. Es decir, quiero que cuando yo vaya a finalizar este producto terminado, esos costes de empleado también vayan asociados al coste de la operación y, por tanto, al coste final de ese artículo. Otro caso que tenemos para el día de hoy es, por ejemplo, carne de pollo cocida, y en este caso tenemos también una serie de materiales, es decir, este es mi escandallo con las cantidades que voy a consumir para su fabricación, y además dentro de este escandallo de materias primas estoy viendo cómo con estas numeraciones
y y distintos colores, el sistema me está dando información. Por un lado, esta letra que está asociada a este cubo quiere decir que este artículo es un artículo de compra, es decir, que no lo fabrico, sino que me aprovisiona de un proveedor, va a tener un consumo, en el caso del condimento va a ser automático, es decir, en el momento en el que yo vaya avanzando en el proceso de producción, el sistema irá consumiendo esos condimentos. ¿En qué operación los va a consumir? En la operación número 10, ¿vale? ¿Cuál es la operación número 10? La operación número 10 es los molinos. Esos molinos, como en el caso anterior, también estoy optimizándolo, es decir, lo estoy asignando a un grupo de recursos. Y el sistema me hará la mejor proposición en cada momento de qué recurso tengo que utilizar. En el caso de los condimentos, ese consumo será automático, como os decía, pero en el caso, por ejemplo, de la carne de pollo, si os fijáis, no existe esa letra A, y esto es debido a que la carne de pollo es un artículo que se gestiona por lotes, de tal forma que tiene que ser un consumo manual, para que podamos decidir en todo momento cuál es el lote que vamos a consumir. Esto refuerza la idea que hablábamos antes, ¿no?, de asegurar la calidad en el proceso productivo desde el origen de la materia prima hasta el destino al consumidor final. ¿Qué más nos encontramos en esta estructura? En esta estructura, además, nos encontramos una serie de operaciones en las cuales vemos un indicador en color fucsia que está indicando que tanto la operación de envasado como la operación de cocido se van a iniciar en el momento en el que yo comience la operación de empacado. Es decir, en lugar de exigir o solicitar a los operarios que vayan registrando cada operación una a una, lo que estoy haciendo en este caso es optimizar, capturando el inicio de la operación empacado, y de forma instantánea el envasado y el cocido se iniciarán y se finalizarán en el mismo momento. El sistema ya tiene la capacidad de, en el momento de cerrar la orden de producción, dividir los tiempos de dedicación a la operación y hacernos los partes de tiempo correspondiente por operación. Es decir, no hace una acumulación de tiempos, sino que nos va a dividir los tiempos. Esto también es parametrizable y nos encontramos distintos escenarios en compañías que el sistema nos permite definir según la necesidad de cada uno. Dentro de las operaciones, antes de pasar al siguiente capítulo, también nos vamos a encontrar cómo podemos definir planes de calidad. Y en esta operación de freír, yo estoy asignando un plan de calidad denominado operación. En ese plan de calidad de operación, yo lo que estoy solicitando es que cada 120 minutos de operación el sistema me solicite una muestra. Lo que estoy solicitando es, de las cantidades a fabricar, recoger un muestreo y llevar a cabo una serie de mediciones. En este caso, lo que estoy solicitando, lo que va a solicitar el sistema al operario que está en planta con esa operación, es que nos registre si la medición de humedad y temperatura está dentro de los rangos mínimos y máximos que hemos planificado. El capítulo de calidad lo veremos en la sesión del próximo miércoles con más detalle, pero para que vayáis cogiendo una idea de cómo el sistema va configurando los distintos planes de calidad, bien asociados a operaciones en este caso, o bien podrían ser asociados al propio artículo o a la finalización de la orden de producción. Esto igualmente es muy parametrizable y ajustable a las necesidades de cada instalación. Vale. Una vez hemos visto cómo se compone una estructura de artículos, pasaríamos a lo que es la planificación de necesidades, lo que denominamos un MRP. Vale. Para iniciarlo, lo que he generado son una serie de pronósticos.
Estos pronósticos lo que me van a permitir es generar un horizonte de planificación de demanda basado en demandas actuales y futuras. En este caso, tengo un pronóstico que he definido por días. Si os fijáis, la vista de los pronósticos, en este caso, la tengo definida en diaria, pero tengo otra serie de pronósticos que están definidos a nivel mensual, es decir, estoy indicando qué cantidades tengo que abastecer en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Esto puede ser de una forma manual o también puedo generar, aquí en la parte inferior derecha, puedo generar estos pronósticos basados en ventas del mismo periodo, pero haciendo referencia a trimestres o a años anteriores. En este caso, basándolo en históricos de ventas, puedo basarme tanto en promedios simples como en el historial mensual, ¿vale? En este caso, el historial mensual coincidiendo con la vista mensual, en el caso de que sea semanal o sea diaria, el pronóstico se adaptará al formato temporal que hayamos planificado. Estos pronósticos, además de darme un horizonte de aprovisionamiento, también se van a agrupar junto con los pedidos de venta que tengamos de nuestros propios clientes y nos van a permitir hacer cálculos de necesidades con un asistente de planificación que nos va a ayudar en todo momento a generar distintos escenarios, porque cada compañía tendrá sus escenarios. Esos escenarios están basados, en este caso yo lo tengo basado en el presupuesto por semanas. Puedo filtrar el contenido de la información que voy a visualizar, es decir, quiero hacer un cálculo de necesidades para un determinado grupo de materiales. Puedo hacer un determinado cálculo de necesidades según propiedades de artículo, para artículos de venta, para artículos de compra. Además, este escenario lo puedo basar en distintos documentos, es decir, de dónde va a extraer esa información para la propuesta de compra y de fabricación. Pues que tenga en cuenta órdenes que ya están planificadas, que tenga en cuenta pedidos de venta, que tenga en cuenta pedidos de anticipo a clientes. Bueno, esto es totalmente parametrizable y además, pues en esta última pestaña lo que le estoy proponiendo al sistema, o definiendo mejor dicho, es contra qué almacenes quiero hacer ese cálculo de necesidades. Una vez he ejecutado el cálculo de este escenario, el sistema me va a permitir consultar la recomendación bien de materiales y de cantidades a producir y también de recursos. ¿Qué quiere decir esto? El sistema me va a devolver una fotografía y me va a decir cuál es la capacidad de mis recursos para afrontar la producción que tengo en los próximos días, semanas y meses. La vista de esta carga de recursos la puedo ver de forma diaria, semanal y de forma mensual. Si os fijáis, el sistema me está devolviendo una serie de gráficos donde me está mostrando si estoy al 50% de la capacidad de ese recurso o al 100%. En este caso, para el día 17 de abril, esta es la capacidad que tengo de producción para este recurso que tengo aquí y cuál es la capacidad disponible. Os voy a mostrar el ejemplo de cómo consultar, por ejemplo, vamos a ver este molino o vamos a ver este empleado. Este es un empleado que tiene una capacidad disponible a la semana de 40 horas y según la producción que tengo estimada, va a haber una capacidad ocupada de 15 horas. ¿En base a qué está esta información? Podemos consultarla haciendo clic en el dato y nos va a devolver cuál, en este caso, la orden de fabricación que va a tener ocupado a ese operario en estas fechas y por esta duración.
Si esa demanda viene por órdenes de producción, estaré viendo el gráfico en color azul. Si esa demanda viene por pronósticos, como es en el caso del día 22 de mayo, lo estoy viendo en color amarillo. Es decir, la demanda viene dada por los pronósticos que hemos generado. En este caso es un presupuesto para el mes de junio. ¿Vale? Si tuviésemos pedidos de venta de clientes, esta información la estaríamos viendo dentro del gráfico de capacidad en color verde. De tal forma que el sistema me está devolviendo de una forma muy rápida una simulación de cuáles van a ser mis capacidades de producción por recurso según las recomendaciones de compra y aprovisionamiento que tengo que hacer. Una vez visto los recursos, ahora vamos a ver cuáles son los aprovisionamientos que tenemos que hacer de materia prima y de producción. El sistema me levanta una ventana de filtros, es decir, la información que él me ha calculado la puedo filtrar para ver lo que yo quiera ver en este preciso momento. Por ejemplo, quiero filtrarlo por pedidos de clientes, quiero filtrar esta información por determinadas órdenes de fabricación o por grupos de artículos, como veíamos anteriormente en el asistente. Vale. ¿Qué información me está devolviendo aquí el sistema? Si os fijáis, como decía en la estructura de artículos, esta iconografía, el sistema es muy rico en iconografía. Estamos viendo las cajas azules, es decir, aquellos materiales que tengo que comprar a mis proveedores, y las carpetas amarillas, que son aquellos artículos que tengo que producir. En este caso, basados en los pronósticos que he generado, el sistema me está recomendando que en la semana 17 tengo que fabricar 214 unidades de carne de pollo. O en el caso de las croquetas de pescado, el sistema tiene previsión para las próximas semanas, pero ya me está dando visibilidad sobre la semana 22 y también me está dando visibilidad a futuro a partir de la semana 25. El sistema, ¿en qué se está basando? El sistema se está basando en los tiempos de ciclo que yo le estoy dando a cada uno de los artículos. Es decir, yo en el caso de los condimentos estoy diciendo que de forma estándar mi proveedor en el proceso de aprovisionamiento tarda 15 días más o menos en suministrarme esos condimentos. En el caso de la producción, lo que estoy diciendo es que en una producción estándar, tanto la carne de pollo como las croquetas de pescado, en 4 días deberían de estar fabricadas. Esta es la información que el sistema utiliza para hacer todas estas recomendaciones. Si yo ahora quisiera hacer acopio de estos materiales y lanzar estas órdenes de producción, fijaos que en la parte inferior toda la demanda que está generando en estas semanas me está devolviendo o me está informando de cuál es el origen de esa semana. Es decir, por qué tengo que fabricar en la semana 17 y por qué tengo que fabricar en la semana 20 o por qué tengo que fabricar en las semanas futuras a la semana 25. Porque hay una serie de presupuestos, en este caso, en el que yo estoy generando demanda y es la información en la que se está basando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es ejecutar los pedidos de compra y las órdenes de producción. Pero además lo que quiero es generar esos acopios con un rango de seguridad. Es decir, no quiero ir comprando semana por semana, sino que ya quiero generar una semana con un horizonte más cercano. Es decir, voy a iniciar un aprovisionamiento para la compra o para los productos de producción con un margen de seguridad. En este caso, para los artículos de compra, quiero que me diga lo que tengo que comprar en los próximos 21 días. De tal forma que optimicemos. Y el sistema, en este caso, por ejemplo, en los condimentos, me está diciendo que
tengo que hacer ahora mismo un pedido de 22,40 kilos. ¿Por qué? Porque en ese horizonte de seguridad de 21 días, él me está calculando que para la semana 17, semana 18 y semana 19 voy a tener estas necesidades según la producción que estoy ahora mismo planificando. En este caso, lo que tengo que hacer es, por un lado, una solicitud de compras. Vale, el sistema ahora está generándome solicitudes de compras para que a partir de esa solicitud lo que haga es generar los pedidos de compras. Vale. Esa información, además, yo tengo que suministrarla dándole cuál es el precio y cuál es el proveedor. Vale. Si quiero inicializar de igual manera con los días de seguridad la producción, en este caso el sistema me está diciendo que según la demanda que tenemos, para la semana 17 tengo que generar una orden de producción de, una orden de producción de 164 unidades. Vale. Una vez que ya hemos generado nuestros pedidos de compra y nuestras órdenes de producción, si nos vamos a consultarlas, vale, vamos a ver que aquí tenemos dos órdenes generadas a partir de la recomendación. En estas órdenes de producción vamos a ver cómo el sistema nos ha generado una orden, 1000 unidades de croquetas de pescado y nos ha generado una orden de carne de pollo. Vale. Pero una pregunta, ¿cuál es el coste de estas croquetas o cuál es el coste de esta carne? Vale. Si vamos al artículo, en la estructura del artículo tenemos una serie de materiales, los veíamos previamente en esas estructuras donde le estábamos diciendo las cantidades. En este caso, además, le estoy definiendo cantidades para un lote concreto, es decir, para 100 croquetas de pescado yo estoy utilizando 20 kilos. He definido también unas rutas de operación, donde además estoy definiendo los tiempos por pieza. Fijaos que también estamos viendo aquí el plan de calidad que tenía esta operación y basado en esta información de los materiales y las operaciones, vamos a calcular cuál es el coste de producción de estos artículos. Lo vamos a basar en el método de valoración del artículo. SAP Business One trabaja basado fundamentalmente en 3 métodos de valoración y son 3 métodos de valoración que están permitidos en nuestra legislación española. Por un lado, el método de valoración del precio medio. En segundo lugar sería el FIFO, ¿vale? Y por último sería un coste estándar. En este caso quiero que me base el cálculo del coste de producción en el método de valoración. El sistema basado en unos esquemas de cálculo que hemos predefinido según las necesidades del cliente, nos va a decir cuál es el coste de producción para estas croquetas de pescado. Es decir, para fabricar, mejor dicho, una croqueta de pescado, cuál es la cantidad de materiales, cuáles son los tiempos que voy a necesitar de operación y cuál es el coste de producción. Vamos a ver el detalle de cada una de las materias primas que van a suponer el coste total de materiales y luego además vamos a ver también los tiempos, el coste de esas operaciones y cuál es el coste de producción. De tal forma que basado en el modelo de esquema que hemos construido para esta simulación, vamos a tener cuáles son los costes de materiales. Tenemos también cuáles son los costes de la operación y, por tanto, tenemos cuáles son los costes de producción.
Además, en este esquema de costes de producción le estoy asociando otros costes adicionales, en este caso los estoy basando en un porcentaje, para que el sistema de forma automática me proponga cuál es el precio de venta final. Es decir, hemos visto costes de materiales, hemos visto costes de operaciones, le estamos asociando costes de envío, le estamos asociando también costes de administración y ventas, para que el sistema nos proponga cuáles son los precios de venta. Estos costes son los que luego vamos a repercutir a nuestras producciones y vamos a poder extrapolar a nuestras listas de precios. Incluso, si os fijáis, estamos también marcando cuál es nuestro margen de beneficio sobre ese precio de ventas que estamos fijando. Estos esquemas, como os comento, son esquemas que se pueden adaptar a cada una de las instalaciones. Cada cliente tiene ya, por su experiencia, sus determinaciones de costes y, basados en plantillas, los vamos personalizando. Vale. De esa forma tan fácil y sencilla, pues somos capaces de conocer cuál es el coste de producción de estos artículos para los que hemos generado órdenes de producción. Vale. Una vez que hemos hecho el cálculo de las compras y hemos generado compras, hemos hecho los cálculos de producción, hemos generado las órdenes de producción, el sistema nos permite, dentro del módulo de producción, planificar. Este es un módulo avanzado, nos permite planificar la capacidad de esos recursos para estas producciones. De igual manera, también nos permite generar distintos escenarios. Estos escenarios se van a basar en determinados filtros o categorías para que el sistema nos devuelva la información que en cada momento queremos ver. Podemos utilizar prioridades, es decir, quiero que me tengan en cuenta órdenes de producción que sean críticas, órdenes de producción urgentes o bajas. Son también campos totalmente personalizables. Cada uno puede tener su criterio de criticidad. Podemos agruparlo también por materiales, por características del artículo. Vamos a tener en cuenta también sobre qué recursos queremos planificar. En este caso me interesa tener en cuenta estos molinos. ¿Cuál es el método de vista? Y en este caso es un modo de vista estándar que yo me he definido para este caso, pero es adaptar la vista de la información que vamos a ver al usuario. Y luego, sobre todo, muy importante, cuál es el tipo de cálculo. El sistema nos provee de distintos sistemas de cálculo para hacer una planificación hacia adelante o una planificación, por ejemplo, hacia atrás. Vamos a actualizar la modificación y vamos a consultar la planificación de las capacidades que tenemos en este momento para llevar a cabo esas órdenes de producción, y si esas órdenes de producción las podemos llevar dentro de los tiempos o de las fechas que nos demandan los clientes y para las cuales saber si tenemos capacidad y tenemos la materia prima disponible. En este caso nos está diciendo el sistema que tenemos dos órdenes de producción, son dos órdenes que hemos generado contra stock, contra nuestro almacén, basadas en esos pronósticos, y un campo que suele ser de mucha utilidad es, por ejemplo, el grupo de materiales. El grupo de materiales, al final, lo que nos está agrupando son basadas en características análogas, por ejemplo, en este caso, de carne y pescado. Es decir, cuando yo estoy en un proceso de producción de carne o en un proceso de producción de pescado y estoy utilizando recursos, en este caso eran molinos, que indistintamente sirven tanto para carne como para pescado, desde el planificador lo que voy a hacer es poder optimizar el uso de esas máquinas, pues por ejemplo, porque una vez finalizado el proceso de carne tengo que limpiar las máquinas para poder continuar con el proceso de manipulado de pescado. De tal forma
que desde aquí, desde la planificación, yo pueda agrupar, por ejemplo, por grupos de materiales. Otra información relevante que nos vamos a encontrar aquí, por ejemplo, es cuáles son, en este caso, los materiales, si ya los tengo en almacén o si los materiales no están en el almacén disponibles, si por lo menos ya tengo generadas órdenes de compra para abastecer en los próximos días la demanda para satisfacer estas órdenes de producción. Vale. Tengo aquí estas dos órdenes de producción, voy a actualizarlas a la situación de hoy, es decir, tanto el cálculo de necesidades, el MRP que veíamos anteriormente, como la planificación, la programación de la producción, se va adaptando a cada uno de los momentos. Y en este caso, además, el cálculo, dependiendo del sistema que yo haya adoptado, será hacia adelante, será una simulación hacia atrás o cualquiera de los otros dos escenarios que también tengo contemplados. Vamos a calcularlo y el sistema nos va a decir si estamos en capacidad, ¿vale? En este caso me está pintando en color rojo porque tengo una desviación sobre la fecha de entrega para la cual yo he planificado esas órdenes de producción. Esas órdenes no podría empezarlas antes del día de hoy, dada la capacidad que tengo de maquinaria, pero además me está diciendo que si esas órdenes las había programado para entregar el día 17 de abril, difícilmente las voy a poder entregar y me está planificando un horizonte el más próximo posible, que es que esta orden la podría tener para el 4 de mayo en el mejor de los casos y esta otra orden la puedo tener para el 27 de abril. Como os decía, el material, tanto el material como el material en el almacén lo tengo disponible y esto además, ¿cómo lo sé? Si yo me voy al reporte de requerimientos de material, ¿vale? Por ejemplo en la de pescado, vamos a ver cómo el sistema me está diciendo que cuento con esta materia, es decir, estos materiales ya los tengo en el almacén, pero además me está diciendo que estos materiales los tengo reservados. Quiere decir que estos materiales los he comprado a mi proveedor me los ha entregado, los he recepcionado en el almacén y además los he reservado para que únicamente se puedan utilizar en esta orden de producción. Es decir, el sistema nos va a permitir reservar cantidades para que no sean utilizadas por otras órdenes de producción. Vale. Si tuviese alguna carencia, en este caso no la tengo porque no tengo habilitado, tanto el material OK como el material sobre el almacén están desmarcados. Si tuviese alguna carencia de material que no me permitiese llevar a cabo estas órdenes de producción en los tiempos estimados, las estaría visualizando desde esta consulta. Vale. Vamos a volver a nuestro escenario de planificación, porque además de toda esta información, verla de un modo acumulado por datos a nivel de detalle de órdenes de producción, también podemos llegar a ver esta información en un tipo Gantt, ¿vale? Lo cual nos va a permitir, fijaos que me está pintando todo en color rojo dentro de esta orden de producción, porque es imposible que yo pueda entregarlo en el 17 de abril y como mucho lo podría presentar en el 27. ¿Vale? Y esta otra orden de producción me va a presentar otra fotografía similar a la que estábamos viendo con todo el proceso de producción. Resumiendo, por un lado hemos visto cómo dentro de las estructuras de artículos basadas en los materiales y en las operaciones hemos generado unos cálculos de necesidades. Esos cálculos de necesidades nos han generado una demanda y hemos podido tanto generar la compra como generar la reservación
para esa producción. Por otro lado, hemos visto cómo definir las órdenes de producción, distintos comportamientos en las órdenes de producción. Recordar que estos son operaciones que van en paralelo. Recordar también que hay operaciones, como era el caso de la de Freyr, que tenía asignados planes de calidad y que veremos en la próxima sesión, que podemos imputar costes asociados para que vayan imputados al producto final a esa operación, que de una forma muy ágil también podemos conocer cuál es el coste en todo momento de producción de estos materiales y de una forma muy iconográfica, pues ver cuál es la situación en la que nuestra compañía se encuentra en este momento.